capítulo 12, del verso 14 en adelante, y luego todo el capítulo 13 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que, como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que no disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando yo vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de esa severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, sabiendo, Padre, que el único motivo de nuestra reunión, Señor, eres tú. Es que tú seas glorificado en medio de nosotros, y que nosotros, Señor,
podamos ser restaurados, sanados, sabiendo, Padre, que nuestra necesidad más grande que tenemos nosotros es tu presencia y tu misericordia. Yo te ruego, Padre, que me ayudes ahora a poder hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Necesito de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Amén. Leímos bastante, ¿verdad? Creo que ya los 2 libros ya los leímos. Cada texto, cada coma. Amén. Bueno, este es el último tema, hermano, de esta serie, consolación y arrepentimiento de los corintios. Y bueno, nuestra exposición está en todos estos textos que acabamos de leer, que en total son 22, parece ser que son 22 versículos. Casi un año ya duramos en esta serie, casi un año. Amén. Este año vimos el libro de Jeremías, el libro de Job, y bueno, la primera y la segunda carta de los Corintios que empezamos en el mes de febrero. Pues por la gracia de Dios estamos terminando el día de hoy. Amén. Y bueno, en este tema 14, el tema es un llamado a la disciplina y a la madurez. Es el llamado que hace Pablo en estos últimos textos que leímos. Hace un fuerte llamado a la madurez, pero también a la disciplina. Amén. En estos textos, hermano, que leímos, para poder entrar un poquito nosotros en el contexto rápidamente, ya hemos expuesto en los temas anteriores que, número 1, que Pablo hace defensa de su ministerio. Realmente él no lo hace por él, sino porque, una vez más repetimos, y lo hemos dicho varias veces, sino porque si hacían un lado a Pablo, entendemos, hermano, que iban a hacer un lado el mensaje que él traía, y es por eso que él hace defensa de su ministerio. Ya vimos también que Pablo muestra evidencias de un verdadero apóstol. Ya vimos también que Pablo trae o evidencia con hechos a los superapóstoles, como él los llama, la nueva traducción viviente así los llama, los superapóstoles, y saca a la luz los hechos de estos superapóstoles. Y también Pablo muestra que es una locura, porque así lo es una locura jactarse, creerse más que otro hermano, o gloriarse, y vimos que él fue obligado a ello. Él no quería, pero fue obligado a ello porque lo dice. Y para ello habla sobre una experiencia que vivió cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, y eso ya lo vimos. Y después de que fue arrebatado hasta el tercer cielo, Pablo expone en esos mismos pasajes que se le concedió un aguijón, y expone el propósito de ese aguijón, un mensajero de Satanás. Y el propósito es para que él no se jactara debido a las revelaciones y a las experiencias que él había tenido, experiencias genuinas. Podemos ver, hermano, que Dios debilita a Pablo por medio de ese aguijón. Mire bien, Dios debilita a Pablo por medio de ese aguijón para que Pablo descansara en el poder de Dios. Ese era el propósito. Dios está debilitando a Pablo por medio de ese aguijón, y Pablo le pide que se lo quite, y Dios le dice: tú descansa en mi poder, bástate de mi gracia. Entonces Pablo tiene que depender absolutamente del poder y de la gracia
de Dios, y podemos entender que Dios está cuidando a Pablo del mismo Pablo, para que él no se jactara. Entonces podemos descansar, hermano, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en que Dios, hermano, tiene control de todas las cosas. Amén. Después de esto, que ya lo vimos en el capítulo 12, terminamos el viernes pasado hasta el versículo 13, Pablo empieza a exponer, como dice ahí, Pablo anuncia su tercera visita. Y en esa tercera visita, leer nosotros los textos, hermano, Pablo expone dos cosas en estos versos. Número uno, hace un llamado a la madurez. Ya los corrigió, ya los exhortó, algunos ya se arrepintieron, pero tenemos que recordar, hermano, que Pablo recibe las noticias de parte de Tito que ya se arrepintieron, pero él no los ha visto. Él todavía no los ha mirado. Entonces Pablo hace un llamado a la madurez. Y ese es un llamado que el Señor nos hace a todos. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto, o a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Es decir, ya fueron amonestados duramente en la primera carta, ya se arrepintieron, hubo dolor, y ahora Pablo, hermano, los llama a la madurez. ¿Qué va a exponer Pablo? Un llamado a la madurez, una advertencia a disciplinar a aquellos que siguen siendo de estorbo a la iglesia, y para aquellos que no se han querido arrepentir, también va a hablar de eso. Va a hablar de esas dos cosas. Pablo quiere que maduren, pero también si no maduran, entonces él está resuelto, hermano, a hacer una confrontación e ir a disciplinar a la iglesia. Y va a usar la autoridad que él tiene como apóstol. Una autoridad, hermano, delegada de parte de Dios a la vida de él. Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol? Está haciendo un llamado a la madurez, pero también da una advertencia a disciplinar a aquellos que siguen siendo de estorbo a la iglesia y a aquellos que en su momento quizá no se han querido arrepentir, porque tenemos que recordar que bien recibe noticias de Tito, pero Pablo no los ha visto todavía, no los ha mirado y él quiere ver, ¿verdad? Y por eso anuncia aquí su tercera visita. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí? Versículo 14. Dice la palabra del Señor, dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Cuando yo estuve leyendo este texto, hermano, yo pude encontrar 4 cosas, aunque pueda haber más. Número 1, Pablo está anunciando su tercera visita. Es decir, en la primera visita fue cuando Pablo estableció la iglesia de Corintio, donde duró año y medio, 18 meses. Eso ya lo vimos en el primer tema. Lo vimos en febrero. En el primer tema, y eso está en el libro de los Hechos. La segunda parece ser que es una visita rápida que él da, porque aquí habla de la tercera. Parece ser que es una visita rápida que él da, donde en esa visita fue dolorosa y donde se encontró con algunos falsos maestros, y al parecer, hermano, tuvo algunos altercados y él decide mejor retirarse. Y la tercera visita es la que está girando en este momento, donde Pablo expone que ante cualquier acusación contra él o contra cualquier colaborador deben de tener, dice él, 2 o 3 testigos. Mire bien. Amén. Número 2, que expone el apóstol Pablo en este verso. Mire bien, hermano, algunos eruditos interpretan que Pablo expone también la anchura de su corazón. Mire qué tremendo. La anchura de su corazón. Es decir, a pesar de que lo trataron mal, los quería ver. ¿Y quién quiere ver a alguien que te trata mal? Pero él los quiere ver. Entonces,
aquí estos eruditos interpretan o exponen la anchura del corazón del apóstol, porque en esta segunda carta, en el capítulo 6, verso 11, se los dijo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha, dice Pablo, ensanchado. Mire, qué tremendo. Pero, ¿qué es ser anchura de corazón, hermano? Anchura de corazón es mostrar que nuestro corazón está, número uno, sanado. Sanado. Y número dos, está confortado y abierto a aquellas personas que en cierta manera lo habían lastimado. Pero ahora va con precaución y usando su autoridad, Entonces dice, he aquí, voy por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Eso tiene que ver con carga. Los corintios sabían que Pablo no había sido carga. Tenemos que recordar que cuando Pablo llega a Corintios se encuentra con Aquila y Priscila y trabajaban juntos en el oficio de hacer tiendas, según Hechos capítulo 18. Pero lo que me llama la atención a mí, amado hermano, es la anchura del corazón que él tiene. Porque no podemos todo el tiempo, hermano, estar lastimados. Hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de sanidad en nuestros corazones. Porque al último somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Pero Pablo, ¿cómo vas a ir allá? Mira cómo te trataron. Bueno, eso es lo que hace Dios en nuestros corazones. O eso es lo que está mostrando lo que hizo el Señor en el corazón de Él. ¿Cuánto dicen amén? Sigue diciendo. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Esto tiene que ver con carga. Es decir, los corintios sabían que Pablo, hermano, no había sido carga. Él, hermano, trabajaba con sus manos también. Estoy diciendo porque no busco lo vuestro. Mira lo que dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, el apóstol Pablo le deja saber que él no actúa como los superapóstoles y que el único interés de él es el bienestar espiritual de los corintios y muestra una figura del amor de un padre hacia los hijos. Lo que él anhelaba nada más era el bienestar espiritual de los corintios. Era lo único que él quería, que ellos estuvieran bien espiritualmente. Y esas son evidencias de un verdadero ministro, que alguien esté bien espiritualmente, que le estén dando un alimento sano de la palabra de Dios. Hace años yo platicaba con una persona que llevaba algún tiempo de no congregarse. Y yo le decía, hermano, ¿pero por qué no te congregas? Dice, me desanimé, dice. Motivo de que no se desanima, hermano. Dice, pero ¿sabe qué, pastor? Más me desanimé, me decía esta persona, cuando el pastor me habló después de 3 semanas. No yo, el pastor de él. Y me dijo, si ya no vas a venir a la iglesia, por lo menos manda tus diezmos. Mire bien. Dice, no, pues me acabo. ¿Qué le dice Pablo? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Que crezcan, que maduren, que dejen el pecado, que agraden a Dios, que caminen como es digno del evangelio. Eso es lo que buscaba Pablo de ellos. Verso 15. Y mire cómo lo dice. Dice, y yo, con el mayor placer, mire quién hace eso, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
Esto se traduce como: yo gustosamente gastaré y seré completamente gastado por las almas de ustedes. Mire, hermano, que Pablo expone que se propone a llegar, mire, a usar todo su esfuerzo, con el fin de que los corintios sean corregidos. La palabra me gastaré habla de motivación, habla de vale la pena, habla de no perder el tiempo. No, cualquiera le diría: Pablo, estás perdiendo el tiempo con estos hermanos de Corintios, mira cómo son. No, ¿qué dice él? Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Mire cómo lo dice él. Él expresa que valía la pena, que no era perder el tiempo. Habla de que estos hermanos, miren, no querían dejar el pecado, pero Pablo dice: pero vale la pena el esfuerzo de darles la palabra para que salgan de esa condición. Ahora, este deseo del apóstol, hermano, creo que todos tenemos que aprender mucho de esto. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ante el gran desorden que tenía la iglesia de Corintio, ante la gran abundancia de pecado, mire bien, la gran abundancia de pecado que tenía la iglesia de Corintio, Pablo, hermano, no se rinde. No se rinde. Pablo está tratando, hermano, de direccionarla, aunque esto le traiga, mire bien, dos cosas a él. Número uno, desgaste financiero, y número dos, desgaste físico. Eso lo dice a él. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Mire que la iglesia de Corintio es la más desordenada de todas las congregaciones que podemos ver nosotros. Y cualquiera diría: no vale la pena. Pero Pablo no se rinde. Y yo creo que tenemos que aprender mucho nosotros de eso. No te rindas, hermano, con tus hijos. Dale la palabra. Sigue orando por ellos. Sigue clamando por ellos. No te rindas. Y Pablo dice: aún yo me gastaré. Está hablando que iba a usar sus finanzas él. Iba a usar su esfuerzo, sus fuerzas. Amén. Y mira, hermano, que preparar un sermón toma tiempo, cansancio físico, de verdad. Mire que la responsabilidad de un pastor no es: bueno, a ver qué les doy el día. A ver, vamos a abrir aquí, hermanos, a ver qué nos sale el día de hoy. Imagínense. Los mensajes tienen que ser bien analizados, trazados en oración, examinar los textos, hacer un buen análisis, no abusar de los textos. Todo eso trae cansancio físico. 5, 6, 7 horas de estudio. ¿Qué dice el apóstol? Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Verso 16. Y mire la anchura del corazón de Pablo, a pesar de que lo habían tratado mal. Todavía les cabía en el corazón. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de eso. Verso 16. Dice: pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os aprendí por engaño. La Nueva Traducción Viviente dice: algunos de ustedes admiten, mire, ellos ya sabían, algunos de ustedes admiten que no les fui carga. Ellos sabían.
Pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. Yo no sé, cuando yo leí esto en esta traducción, dice, bueno, ¿qué tanto los habrán engañado los superapóstoles a ellos, a los corintios, que pensaban eso de Pablo? Verso 17. ¿Acaso? Y mire cómo dice, ¿os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Mire cómo se lo dice. Amén. Es decir, Pablo le está diciendo, ¿acaso yo les vendí el evangelio? ¿Acaso hice alguna ganancia de ustedes? ¿Acaso vieron en mi vida avaricia? Porque esa palabra engaño en este texto tiene que ver con avaricia. Hermano, no podían acusar a Pablo con pruebas, mire bien, con pruebas, con testigos de que Pablo había hecho comercio con los corintios. No podían acusarlo con pruebas. No podían acusarlo ni a él ni a sus colaboradores. Y me llama la atención, hermano, que Pablo, como decimos nosotros, mete las manos al fuego por sus colaboradores. Y yo no meteré las manos por ese hermano. No, si conocieras a ese hermano. No, yo no meto las manos al fuego por ese hermano. Pero Pablo lo está haciendo. Ahora pregunta. Yo como congregante o tú como congregante, hermano, ¿tú puedes distinguir a un predicador que tiene avaricia? ¿Lo distingue rápidamente o no? ¿O todavía no? Por la forma como pide el dinero, por la forma como usa los textos bíblicos para obtener ganancia. Y donde en todo tiempo, hermano, saca el tema del dinero. En todo tiempo saca el tema del dinero. Y aunque esté predicando de David y Goliat, y está predicando de David y Goliat, y de repente saca el diezmo por ahí. Y es que yo no sé por qué estoy hablando del diezmo. No, es que sí sabe. Amén. Y Pablo le dice en el verso 17, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os aprendí por engaño. Perdón, verso 16, 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Está metiendo sus manos, como decimos nosotros, al fuego por sus colaboradores. ¿Por qué? Porque los conocía. Verso 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. No nombra el nombre del hermano, ¿verdad? Pero es un hermano en Cristo. Mire que Pablo le insistió. Y dice, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Mire qué tremendo. La palabra procedido, cuando dice no hemos procedido, que usa Pablo, tiene que ver con actuar de la misma forma, tiene que ver con tener un buen comportamiento. Mas sin embargo me llama la atención, hermano, que cuando Pablo usa la palabra procedido, es una palabra que es peripateo en griego, que habla de capacidad probada. Capacidad probada. Es decir, esto nos enseña que los colaboradores de Pablo, a quienes les delegaban una función, estaban bien capacitados en doctrina y conducta. Mire qué tremendo. Y esto se habla de que eran hombres espirituales, hombres probados. También esta palabra procedido significa carácter completo. Mire bien. Estos no eran hermanos que un día sí, otro día no. Un día fuego, otro día
Frío, 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 frío. Carácter probado. Amén, hermano. Ahora, cuando Pablo les nombra a Tito y a este hermano, que no se nombra el nombre de él, Pablo le expone, mire bien, los nombres o el nombre de Tito para ver si alguien puede acusar a Tito con pruebas. A ver, acusen a Tito con pruebas. Porque, mire, hermano, te pueden acusar de muchas cosas. Y pueden decir de ti muchas cosas, pero pruebas. Pruebas. Y a eso se está refiriendo. Por eso nombra el nombre de Tito en este versículo. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? A ver, enseñen pruebas si los engañó Tito. Si es un hombre con carácter probado, es un hombre espiritual, es un hombre dedicado. Hermano, ni a ellos los podían acusar por muchas cosas, pero no tenían pruebas. Y eso es lo importante. Pueden decir muchas cosas de ti, pero si no tienen pruebas, no tienes por qué preocuparte. Amén. El apóstol Pablo le sigue exhortando a la madurez desde el verso 19 hasta el verso 21. Mira lo que dice el verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. La Nueva Traducción Viviente dice: tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, lo decimos estos como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Verso 20. Pues me temo que cuando llegue, mire cómo dice, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros ¿qué? Contiendas, ¿qué más? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Mire lo que dice Pablo. Pues me temo, dice, que cuando llegue no os halle tales como quiero. Si Pablo quiere que cuando llegue a Corintio, ¿cómo los quiere encontrar? Los quiere encontrar maduros, entendidos, caminando bien, ordenados y apartados del pecado. Así los quiere encontrar. Una vez más, repito, recuerde que Pablo recibió buenas noticias de Tito del arrepentimiento de los corintios. Ellos sintieron dolor, pero él todavía no los ha visto. Todavía no los ha visto. Dice el texto: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Y mire Pablo cómo no los quiere encontrar. Cómo no los quiere encontrar. Que haya entre vosotros ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Como que dice, cuando yo vaya, yo no los quiero encontrar en contiendas, que son pleitos. Yo no los quiero encontrar en envidias, que son celos. Yo no los quiero encontrar en iras, en el sentido de enojos incontrolables, lastimándose unos a otros. Yo no los quiero encontrar en divisiones, luchas de grupos. Yo tengo mi grupo, yo tengo mi otro grupo. No los quiero encontrar en murmuraciones, habladas, difamaciones, parlachín, lo que significa. Y desórdenes. Todo esto causa desorden.
¿Qué significa desórdenes, inestables, perturbados, confusos, inconstantes? Y todo esto tiene que ver con congregantes inmaduros, niños espirituales. Está haciendo un llamado a la madurez. Pablo no los quiere encontrar así. No los quiere encontrar así. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Verso 21. Mire lo que dice: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Mire, hermano, Pablo tiene temor. Pablo tiene ese dolor. Que todo su esfuerzo no haya dado fruto en la vida de los corintios. Y qué tristeza, hermano, para un pastor, un predicador que se esmere mucho en dar la palabra y la gente simplemente no dé fruto. Y la gente simplemente no se aparte del pecado. Y la gente simplemente... Porque aquí pecado, Pablo lo traduce como divisiones, murmuraciones. Amén. En los pecados que ellos estaban incurriendo. Dice, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Mire bien. Realmente los pecados de esta congregación, hermano, eran pecados vergonzosos. Ahora, ¿qué está esperando Pablo de aquellos que fueron amonestados en esa carta severa? Pablo espera, hermano, no volver a verlos involucrados. Mire bien, Pablo espera no volver a verlos involucrados en todos estos tipos de pecados. Él espera no verlos nuevamente involucrados en esos tipos de pecados. Versículo 1, capítulo 13. Vuelve a repetir. Amén. Ya expuso qué tipo de ministro es y que lo único que le interesa a él es la vida espiritual de los corintios. Ya es un llamado a la madurez. Y ahora en este capítulo va a dar una advertencia que aquellos que no se aparten de estos pecados que ya mencionó, los va a disciplinar, y si no, los va a expulsar de la congregación. Y por último hace su despedida con una doxología. Mire lo que dice, verso 1. Capítulo 13, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Parece ser que Pablo, hermano, espera ver que ese arrepentimiento que ha escuchado de aquellos pecados vergonzosos de verdad se hayan apartado, y va a enfrentar a aquellos acusadores y a aquellos que no se han arrepentido con testigos. ¿Qué está citando Pablo en este verso 1? Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá este asunto. Está citando Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Más adelante el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solo. Si te oyeres, ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2. Hablando de los testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18, de cierto os digo, es Mateo 18:15, le estoy leyendo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Está hablando de disciplina.
No está hablando que yo ato y yo aquí, y yo desato. No está hablando de eso. Los contextos lo dicen. Que yo ato y que yo desato. No está hablando de eso. No está hablando de eso, hermano. Que yo ato un demonio. Aquí no mencionó ningún demonio aquí. Aquí lo que está mencionando es un hermano rebeldón. Está hablando de disciplina. Verso 19 del capítulo 18. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? De cómo ejercer la disciplina a alguien que no quiere ser disciplinado. Verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué decimos? Aquí está el Señor. No está hablando de eso. El Señor está, aunque tú estés solo, ahí está el Señor contigo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿De qué está hablando? De que Dios respalda a estos 2 o 3 testigos de la disciplina que le están imponiendo a esta persona que no quiere ser corregida. No sé si aclaramos algunos textos fuera de contexto, ¿verdad? Pero aquí no está hablando ni de demonios, que estemos demonios, no está hablando de eso. Está hablando de disciplina. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué está citando Pablo cuando dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto? Está citando Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:15 en adelante. Está diciendo que si siguen con las divisiones y pleitos, los va a disciplinar y le va a llevar testigos. Verso 2. Tiene. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice, hermano? No seré, ¿qué? Indulgente. Mira lo que dice Pablo. No seré indulgente. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué significa la palabra indulgente? Está diciendo, mire bien, hermano, mire bien, está diciendo: no voy a pasar por alto el pecado. No voy a tolerar el pecado en la iglesia. Es lo que está diciendo. Y está dando una advertencia que va a disciplinar. Pastor, ¿pero a quiénes va a disciplinar? ¿A los que sirven nada más? No solamente a ellos, sino a todos los que estén incurriendo en pecados vergonzosos. Porque mire lo que le voy a decir y agárrese bien de la silla. Ok. Pablo está diciendo: a todos los que andan en pecado, o los que andan pecando, sirvas o no sirvas, los voy a disciplinar. Mire bien, porque hemos asumido nosotros, es que como yo sirvo, yo puedo andar como yo quiera. Como yo no sirvo, como yo estoy sentado ahí, yo puedo andar como yo quiera. ¿Han escuchado eso? ¿Usted cree que Dios tolera eso, hermano? Entonces dice ayer: sí, pues no sirve. Ahí sigue en fornicación. Ahí sigue viviendo en fornicación. Se nos ha vendido eso. Eso la iglesia lo ha acuñado. Es que como yo no sirvo, pues yo puedo todavía estar así, vivir así. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Va a disciplinar a aquel que sirva o aquel que no sirva. Pues es que yo no sirvo, pues yo tranquilo, yo no sirvo nada en la iglesia. Dice Pablo: no seré indulgente
¿A quién le dice, hermano? Nada más a los que sirven, no, a toda la iglesia. A toda la iglesia, a todos los que están incurriendo en pecados que han hecho del evangelio un vituperio. ¿Se acuerdan de la mesa del Señor? ¿Cómo se reunían ellos? ¿Qué hacían? Se emborrachaban. Y el centro de sus reuniones ya no era edificarse. ¿Sabe cuál era el centro de las reuniones de ellos? Era la comida. ¿Qué? La comida. Era la comida. El centro de ellos ya no era edificarse. No, era la comida. Y es que él no puso y yo puse y se peleaban. Dice Pablo, cuando yo vaya, si andan así, los voy a disciplinar. Pecado. Porque ahí salen contiendas, divisiones, pleitos, grupos. ¿Se acuerda de aquel varón que tenía por mujer a la mujer de su padre? Hermano, nada más faltaba que fuera el diácono. ¿Se acuerda? Nada más faltaba eso. Y ese no servía. Porque le dice Pablo, y ustedes están envanecidos con sus dones. Entonces, ¿a quién va a disciplinar Pablo? No, es que yo no sirvo. ¿Qué dice Pablo? No seré indulgente. No toleraré más el pecado. Yo no sé, hermano, cuántos de los que estamos aquí podemos ser cristianos laxos, relajados, relax. No pasa nada, hermano. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Ay, hermano, qué exagerado es usted. Alguien me dijo por las redes sociales, qué religioso es usted. ¿Cuántos de aquí podemos ser cristianos laxos, hermano? Porque se nos ha vendido eso, que porque yo no sirvo, yo puedo vivir en fornicación y en adulterio. Al fin no sirvo. No es así. ¿No es así? Esos son cristianos laxos, acomodados, relajados. ¿Y qué dice Pablo? Yo no voy a ser indulgente. ¿A qué? ¿A qué? A los pecados antes mencionados. ¿A qué? A las contiendas, a los pleitos, a las murmuraciones. Todo eso es pecado. A los grupos, todo eso es pecado. Todo eso daña a la congregación. Todo eso no hace ver bien a la iglesia de Cristo. ¿Por qué Pablo le dice eso, hermano? No ser indulgente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye. El pecado destruye. La murmuración destruye. Las divisiones destruyen. Las envidias destruyen. La ira destruye. Los pecados sexuales, inmundicia, fornicación, lascivia, destruye. Por eso dice no ser indulgente, porque todo eso destruye la vida de un cristiano. No tenemos que olvidar, hermano, que aparte de los superapóstoles que los habían engañado, estaban por otro lado los gnósticos. Y los gnósticos decían que lo que se salvaba es el espíritu. Al fin y al cabo, tú puedes hacer con tu carne lo que tú quisieras. Y le dice Pablo, esta es la tercera vez que voy y no seré indulgente, porque cuando hay murmuración en la congregación, eso destruye, eso es pecado. Divisiones, contiendas. Amén. Verso 3.
pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Después de lo que les dijo, el interés de Pablo era que salieran del pecado, al cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios, por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Está hablando de su venida. ¿Qué pasa si el Señor viene, hermano? Y nos encuentra con celos, contiendas, pleitos. Amén. Verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire bien. Algunos comentaristas dicen como que Pablo les regresa ahora la pelota a ellos, ¿verdad? Es decir, los corintios, hermanos, mire bien, se la pasaban examinando a Pablo si era un verdadero apóstol, y ellos no se examinaban a ellos mismos. Se la pasaban examinando si era apóstol, y habían sido engañados. Y a veces nos la pasamos examinando a otra persona. Y mira lo que hizo. Y mira el pastor. Y mira el pastor. Y mira el pastor. Y que linchen al pastor. Que linchen al pastor. Que linchen al pastor. Y el pastor. Que linchen al pastor. Yo me tengo que examinar yo. Usted se tiene que examinar usted. Probaos a vosotros mismos. Ahora, mire bien, hermano. Si alguien entrara a una iglesia con los mismos problemas que tenía la iglesia de Corintio, ¿qué pensaría? Estos no son cristianos. Y de vez en cuando, hermano, tenemos que examinarnos cada uno a uno mismo. ¿Cómo estoy delante del Señor? Estoy diciendo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Mire bien, hay una coma ahí. Pablo les pide que se examinen, que vean cómo llevan su cristianismo. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, mire bien, hermano, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cómo usted me ve a mí? Si usted me pregunta a mí, ¿cómo usted me ve a mí? Les voy a ser sincero, quizá yo me quedaría corto. O si yo le pregunto a usted cómo me ve a mí, que usted se queda corto. ¿Por qué? Porque yo no conozco cómo usted piensa cuando está solo. ¿Qué pensamientos tiene? Esos pensamientos malos. Yo no conozco qué hace usted o yo cuando nadie lo ve. Entonces yo me tengo que examinar yo. ¿Cómo estoy delante de Dios? Amén. Porque aquí lo importante es ser aprobado por Dios. Por Dios. Porque en muchos lados quien te aprueba el hombre por un 10% de tu cheque. Mire bien. Pero aquí lo que importa es que seas aprobado por Dios. Amén. Verso 6.
Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Mire cómo lo dice. Verso 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo no quiere que ellos aparenten nada más, sino que sean verdaderos y sinceros, que se aparten del pecado. Verso 8. Y mire cómo dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mire bien, hermano. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Siempre la verdad saca a la luz todo. Hermano, al examinarnos nosotros mismos, la luz del Evangelio expondrá qué tan verdaderos somos delante de Dios. Si no, vamos a poder evadir esa verdad. Todo lo que les ha puesto Pablo, los pecados vergonzosos que había en la iglesia, los pecados de murmuración, todo eso lo sacó Pablo a la luz del Evangelio. No podían contra eso ellos, porque Dios es el Señor. Verso 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Mire que Pablo está orando. Aquí la palabra perfección que usa Pablo tiene que ver con madurez. El apóstol Pablo está orando por ellos por madurez. Mire qué anchura de corazón él tiene. Está orando por ellos por madurez. Verso 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La va a usar su autoridad, va a disciplinar aquellos que andan en murmuración, aquellos que andan en divisiones, aquellos que andan en contiendas, aquellos que andan en pleitos, aquellos que andan en fornicaciones, a los que sirven, no, a todos. Esperamos que no se quede sin iglesia, ¿verdad? A todos. Va a usar su autoridad. Ahora el verso 11, 12, 13 y verso 11, 12, 13 y 14 lo saluda y le da una doxología final. Así dice su Biblia, ¿eh? Saludos y doxología final. Verso 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, o sea, maduren, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pregunta: ¿esto lo hacían los corintios? No. Dice: crezcan, maduren, preocúpense los unos por los otros. No tengan pleitos, no tengan divisiones, no se jacten, tengan paz los unos con los otros. Y así el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Verso 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Verso 13, todos los santos os saludan, aquellos que están santificando. Y verso 14, expone como dice en su Biblia arriba, la doxología. ¿Qué es una doxología, hermanos? Son expresiones, es un himno, es un canto, donde nombra aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad. Este es como un canto. Me llama la atención cómo Él se despide con un canto. Hay comunión a pesar de todo lo que Él estaba viviendo con ellos. Tenía comunión con Dios. Amén. Dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.